Bienvenidos. Bueno, siguiendo con el módulo ventas, hoy vamos a ver lo que es el maestro de clientes, es decir, dar de alta a mis clientes, manejar mi cartera de clientes. Ya vemos cómo dar de alta las condiciones de venta, vimos el personal y sus relaciones con los vendedores y los cobradores y los operadores, y ahora vamos a ver clientes. Clientes es sin lugar a dudas el maestro más importante del módulo y en él nosotros vamos a definir todos los datos relacionados a nuestros clientes y sus características, ¿sí? Bien, para ello venimos al menú archivos dentro de ventas, archivos clientes, actualización. Vamos a ingresar ahí. Descartado está que es muy similar el maestro de clientes al maestro de mercaderías, de artículos que ya vimos en el módulo mercaderías. La visual no lo vamos a abordar en este caso, pero bueno, aquí yo tengo mi maestro de clientes. Van a ver, los he nombrado de una forma simbólica, haciendo coincidir el código con el número del cliente. Y si me desplazo horizontalmente voy a ver las distintas características de mis clientes. Zonas, estados, condiciones de IVA, etcétera, ¿sí? Bien, voy a dar de alta un cliente, simplemente botón agregar. Esta es la ficha de uno de mis clientes, el que voy a generar a partir de este momento. Como ven, al igual que la ficha de artículos, tengo distintas solapas a completar. No es necesario completar todas las solapas, no todos los datos son necesarios, así que vamos a abordar los datos importantes, ¿sí? Primero y principal, código de cliente. El código de cliente siempre es muy recomendable usar el número que me sugiere el sistema, ¿sí? Presionando ese botón, en este caso me da un hueco en la numeración, que es el número 362. Pero también puedo utilizar códigos alfanuméricos que yo, si quiero, los puedo ingresar manualmente. En este caso, si quisiera, podría ponerle AA minúscula, mayúscula, AA 362. Pero le vamos a dejar el sugerido por el programa. Datos siguientes, nombre o razón social. ¿Qué significan estos datos? Bueno, a nivel fiscal tienen gran diferencia. El nombre es el nombre de fantasía que uno le pone a cualquier empresa, y la razón social es justamente esa con la cual está inscrito. La razón social es el nombre con el cual se muestra en una constancia de inscripción de AFIP. Ahora bien, a nivel sistema para nosotros es indistinto, y en un futuro podemos utilizar tanto el campo nombre o tanto el campo razón social para imprimir nuestras facturas, hacer consultas, etcétera, ¿sí? Yo por el momento voy a usar el campo nombre. Vamos a ponerle preferentemente todo el texto que ustedes escriben. Les recomiendo hacerlo siempre con letra mayúscula. 362. Bien. Dirección. Hasta ahora fíjese que son todos datos que tengo que completar de forma manual. Recién en provincia o en zona son datos que yo tendría que buscar en algún maestro, ya que tienen el botón de búsqueda. Dirección. Bueno, le vamos a poner calle principal 1, 2, 3. Localidad. La localidad es un texto ingresado manualmente. El ERP no tiene un maestro de localidades, pero se pueden usar ciertos campos que son del tipo libre, denominado libre, para yo poder crear mi propio maestro con información que yo crea conveniente, necesaria, ¿sí? En este caso, localidad es un campo de texto, o sea que no es un campo que yo pueda obtener de un maestro. ¿Qué significa esto? Que yo podría escribir Córdoba sin acento, la próxima persona podría llegar a escribir Córdoba con acento, viene otra persona y escribe Córdoba abreviado. Es decir que la localidad, cuando se ingrese, va a quedar en manos de cómo desee la persona que está tipeando en ese momento escribirlo. Y en un futuro, si yo quiero hacer búsquedas a partir del campo localidad, esa búsqueda pueden ser que no sean exactas, ya que si filtro un reporte por localidad y escribo la palabra Córdoba completa, van a quedar afuera, por ejemplo, estos registros que estén abreviados Córdoba. Como así también puede ser que escriba
Buenos Aires de forma abreviada, Buenos Aires separado por puntos, etcétera, ¿sí? Bueno, localidad tiene esa característica en nuestro ERP, pero hago la aclaración que tengo ciertos campos libres a los cuales yo puedo llegar a llamar como ese campo que necesito localidad y utilizarlos de forma especial, ¿sí? Esos campos son los que están en perfil cuenta corriente y se denominan referencias. En este caso, fíjense que tengo, no se las a leer, pero de ahí dice referencia 01 y el de abajo referencia 02 y por último tengo un referencia 03. Estos tres campos son libres. ¿Qué significa? Que yo puedo ingresar acá mi información propia, extra, que desee sumar datos al cliente. Acá en esta base de ejemplos se ha puesto una clasificación de minorista o mayorista, que para mí eso sería un tipo de cliente. Si ingreso al referencia 2 no tengo nada, y acá si yo quisiera puedo agregar y empezar a poner las localidades ordenadas como yo lo desee. Les recuerdo que después este tipo de campo yo los puedo usar para emitir cierto tipo de listados, reportes, filtros, etcétera, ¿sí? Fíjense que acá ingrese y le pongo en referencia 2 Córdoba y ahí puedo ingresar mis maestros. Volviendo a datos generales, también puedo escribir esa localidad. Ahora bien, tanto localidad que está aquí en la sola datos generales como si yo deseo escribir localidad usando el campo referencia 2, también son campos que pueden salir impresos en mis formularios. Barrio, bueno, más de lo mismo. Código postal, vamos a poner 5000. Provincia, fíjense que provincia es un maestro, así que yo puedo entrar y tengo el maestro de todas las provincias. Zona, bueno, zona en nuestro ERP es el área de cobertura a la cual yo estoy llegando. Es decir, si mi zona de cobertura es Córdoba Capital o Gran Córdoba, es decir, ciudades que son Río Ceballos, Altagracia, Río Primero, Carlos Paz, yo puedo generar zonas denominadas de esa forma. No es un dato obligatorio, pero bueno, yo podría ingresar al maestro y crear mis zonas con esas localidades o características. ¿Para qué? Para después en los reportes, como les dije, agrupar clientes que sean de una misma zona. Dirección fiscal es distinta a la dirección. Nosotros en dirección normalmente solemos poner la dirección real del negocio, que es el lugar donde va a entregarse la mercadería, donde se realiza la venta, ¿sí? Y dirección fiscal suele ser la relacionada en el formulario de inscripción de AFIP. Nuevamente pueden salir ambas direcciones impresas. Correos 1, 2, 3. Los correos son importantes para cuando se generan facturas electrónicas, hacerles llegar a mis clientes esa factura electrónica o hacerles llegar un resumen de cuenta, etcétera. Por defecto, las facturas electrónicas van a llegar a la dirección email 1. Si yo quiero que llegue a más de una persona la factura electrónica, tendría que poner email 2 y tildar esta casilla, email 3 y tildar esa casilla, ¿sí? Bueno, dirección web si es que mi cliente tuviese, fecha de nacimiento a modo recordatorio, teléfono. Vamos aquí a teléfonos. En los teléfonos yo puedo agregar un teléfono, puedo agregar múltiples teléfonos, pero uno a la vez. Es decir, puedo agregar un teléfono particular y su número 0351-555-6666, ¿sí? Y con la característica de que al lado del número de teléfono yo puedo usar un nombre. Por ejemplo, vamos a poner un nombre ficticio, Jorge, ¿sí? ¿Qué crea acá? Yo le inserté en la ficha de mi cliente un número, un teléfono, en este caso del tipo particular, con el nombre Jorge, y ahí puedo agregar un siguiente teléfono y un siguiente teléfono. Esta es información extra. El ERP no permite llamar por teléfono, no somos un gestor que vincule el llamado de teléfono, si simplemente lo tenemos como un dato particular. Bien, es muy importante la información que vamos a ver ahora, que es la condición de IVA y los datos relacionados a posterior. Por ejemplo,
nosotros tenemos condiciones de IVA: consumidores finales, monotributos y responsables inscriptos y o exentos, ¿sí? Cualquiera de estas 4 entidades fiscales pueden o no tener IVA, salvo consumidor final, monotributo, responsable inscripto o un exento necesitan de un IVA válido, ¿sí? Si mi cliente es consumidor final, no es necesario, no me pide un IVA el sistema, un quit el sistema, pero sí me va a pedir un documento si en el caso de que yo emita factura electrónica y esa factura supere un valor de, hoy si no me equivoco es de 10.000 pesos, ¿sí? Entonces a los consumidores finales se les sugiere ponerle un número de DNI. A los responsables inscriptos siempre va a ser necesario ingresar un número de quit válido. ¿Qué significa esto de número de quit válido? Es decir, un número que cumpla con las características de 373/8. Un número que cumpla con las características de un número de quit AFIP. Eso significa que no voy a validar si ese número de quit que estoy ingresando en ese campo es o no del cliente. Lo único que yo deseo validar si ese número de quit que estoy ingresando ahí cumple con el dígito verificador y con las características de cualquier número de quit. ¿Está claro? Esto quiere decir que nuestro ERP no valida contra la AFIP de forma automática si el número de quit 2026XXX pertenece al cliente de prueba 00362. No lo validamos, no tenemos forma, ¿sí? Ese es un trabajo que se deben tomar ustedes previamente, de controlar la validez de los quits que están ingresando por medio de la página de AFIP. El ERP lo único que va a validar si los números que estoy ingresando son válidos, son útiles, ¿sí? Fíjense, yo acá si le doy grabar me va a dejar grabar, pero vamos a hacer que esto falle con ese número. Fíjense que el número de quit inválido. Ahí automáticamente me está diciendo, che, el formato no es válido. Con este otro número es válido. Bien, entonces la condición de IVA y su número de quit viene dado por el tipo de IVA que yo elija. Responsables inscriptos, exentos y responsables monotributos. Un poco más arriba está consumidor final. Para consumidores finales les sugiero poner los números de documentos sin puntos. 26496. ¿Sí? Es un número de documento sin puntos. Siempre. Vamos a poner un responsable inscripto y vamos a poner este dato acá. Importe para emitir factura de crédito MIPYME. Factura de crédito MIPYME es un nuevo tipo de comprobante que ha generado la AFIP a partir de fines del 2019 y en adelante, con el cual se debe generar un comprobante denominado así, que factura de crédito MIPYME, nota de crédito MIPYME, nota de débito MIPYME, y es del tipo electrónica, es decir, que se emite con el formato de factura electrónica, en la cual hay ciertos tipos de clientes a los cuales ustedes le deben emitir este tipo de comprobante, siempre y cuando se supere un importe X. ¿Cuánto es ese importe? Bueno, depende de los rubros, pero al momento de esta generación de estos videos, que es principios del 2020, ese importe es a partir de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, si este cliente está en un padrón propio de la AFIP, que también se consulta a través de la AFIP, y yo le voy a generar una factura de más de 100.000 pesos, estoy obligado a generar un comprobante que se denomina MIPYME. ¿Cómo se hace ese comprobante? Bueno, para ustedes usuarios del ERP, 100% transparente. Simplemente hay que indicar que este cliente, que previa consulta a ese padrón de la AFIP, yo le tengo que facturar o le tengo que generar un comprobante denominado MIPYME cuando el importe de la factura sea superior a los 100.000 pesos.
En el caso de que no estén obligados a emitir facturas de crédito MIPYME, simplemente se le pone el importe 0, ¿sí? Para terminar con la solapa de datos generales y a modo informativo nuevamente, si ustedes fuesen agentes de cobro de percepciones, es decir, el impuesto provincial que se cobra en algunas jurisdicciones de Argentina, tuviesen que cobrar, están obligados a cobrar percepciones en su facturación a sus clientes, deberían venir aquí a este apartado, esta sección que dice ingresos brutos, y seleccionar de el maestro de ingresos brutos las alícuotas correspondientes. Obviamente las alícuotas no vienen definidas porque no sabemos los porcentajes que le corresponden según la jurisdicción. Pero bueno, acá es muy simple dar de alta una alícuota, ¿sí? Me vengo al botón agregar, le doy un código X, escribo su descripción, 1,5 ingresos brutos, vamos a poner Córdoba así abreviado, el porcentaje de cuánto va a ser la alícuota que le van a generar y la base imponible, es decir, a partir de cuánto es el importe que necesita la factura para empezar a cobrar esa percepción, ¿sí? Si es 0, es decir, que a partir de un centavo, un peso, como quieran llamarlo, lo mínimo que facturen, van a empezar a cobrar. Bueno, simplemente ponen la base imponible 0. Si ustedes tienen que empezar a cobrar percepciones a partir de facturas de más de 5.000 pesos, esa sería su base imponible, ¿sí? Y después hay una opción que es si se calcula sobre el neto del comprobante o sobre el total, que simplemente va a aplicar a los clientes que sean que se le emitan comprobantes del tipo B. Es decir, si yo emito comprobantes tipo A, no importa si pongo neto o total, el cobro de la percepción siempre se hace sobre el neto, es decir, sobre el importe sin IVA. Ahora, si yo pongo sobre el total del comprobante, eso va a aplicar a clientes que sean tipo monotributistas o en algunos casos clientes consumidores finales si es que les corresponde cobrar, ¿sí? Pero esa es la aclaración. No importa si yo acá pongo neto o total del comprobante, cuando le emito una factura a un responsable inscripto, siempre se hace sobre el neto, aunque esté seleccionado total. Y en el caso de los comprobantes tipo B, responsables inscriptos y monotributos, si está activada esta opción, se hace sobre el importe total del comprobante, es decir, con IVA incluido. Y provincia, bueno, esto es para definir de qué jurisdicción es la alícuota que yo estoy cobrando, ¿sí? Confirma la operación, sí. Bueno, si quiero se la asigno, si no, no le pongo nada y está listo. Bien, esta es la solapa datos generales. Vamos a la segunda solapa, la solapa perfil barra cuenta corriente. Esta es una solapa muy importante, ya que en esta solapa yo le defino distintas características que van a afectar, se van a ver influenciadas al momento de la venta, ¿sí? Arranquemos. Los primeros datos son más bien datos informativos, pero importantísimos. Yo puedo clasificar mis clientes en un tipo, según el rubro, según si es un kiosco, si es una estación de servicio, si es un minimercado, si es un supermercado, si es otro distribuidor, etcétera, si es un maxi kiosco, ¿sí? Fíjense que si yo quiero definir tipos de clientes entrando a la lupa, voy a ver un ABM muy similar a los rubros de los artículos, es decir, que la clasificación de tipo de cliente está muy familiarizado con la clasificación tipo de artículo o familia de artículos, ¿sí? Acá no se llama familia de clientes, sino directamente se le denomina tipo de cliente. Tiene una estructura similar a la familia, es decir, que jerarquía. Fíjense que tengo nivel 1 y así yo puedo ir creando subniveles, ¿sí? El estado del cliente, muy importante, ¿sí? Yo voy a desplegar acá y fíjense que los clientes tienen distintos estados. ¿Para qué me van a servir los estados del cliente? Bueno, cuando vimos artículos yo le dije que no es bueno reutilizar códigos de artículos si es que hago un artículo ya no lo comercializo más. Siempre debería cambiarle el estado, pasarlo de estado activo a inactivo en el caso de un artículo.
Con los clientes pasa lo mismo, pero con los clientes tengo unas opciones más que me van a indicar el estado financiero del cliente para saber yo si está moroso, en gestión judicial, suspendido, inactivo, etc. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre cada uno de estos estados de clientes? Bueno, activo es todo aquel cliente al cual yo le puedo generar un comprobante de venta, una factura, una nota de crédito, etc. Y también le puedo generar cobranzas, es decir, es mi cliente con el cual actualmente no tengo ningún inconveniente. Le vendo, me paga, puede ser que no le venda todos los días, pero es un cliente con el cual yo estoy trabajando diariamente. Inactivo es un cliente que no es más cliente mío, que cerró, que por alguna cuestión no estoy trabajándolo más. Pero también puedo usarlo para clasificar o impedir que a ese cliente se le facture. Inactivo, moroso, gestión judicial, incobrable y suspendido, me va a impedir generarle comprobantes de venta, cualquier tipo de comprobante de venta, aunque sí le puedo generar cobranzas si es que el cliente todavía tiene deudas, obviamente. Entonces, la gran diferencia entre activo y el resto de los estados radica en que a activo yo le puedo vender y le puedo cobrar, y desde inactivo hacia abajo hasta suspendido yo no le puedo vender, no le puedo generar ningún comprobante de venta. Esto me impide seguir generando deuda, supónganse, pero sí le puedo generar cobranzas, ¿sí? El resto son más bien una cuestión semántica y de clasificación. A ver qué cliente es inactivo, un cliente que ya no lo trabajo más, qué cliente está moroso, un cliente que me deba, qué cliente está en gestión judicial, incobrable, suspendido, etc. ¿Sí? Por defecto todos los clientes obviamente vienen en un estado activo. Fíjense que ya acá vienen datos como el vendedor, el cobrador, la lista de precios y condición de venta, que son maestros que hemos visto en videos anteriores e incluso en módulos anteriores, como es el caso lista de precios. Vendedor. Siempre es importante definirle un vendedor en la ficha al cliente porque se supone, principalmente si ustedes son distribuidores, ¿no? Se supone que ya el vendedor de un cliente siempre es el mismo. Esto no quiere decir que al momento de generar la venta, de hacer una factura, una nota de crédito, etcétera, un comprobante, se pueda cambiar el vendedor. Se puede hacer a posterior y solo para ese momento, para esa ocasión, cambiarle el vendedor al momento de generar la venta. Pero por defecto siempre es bueno que tenga un vendedor asociado. Este vendedor se va a usar después para filtrar ciertos reportes, listados, etcétera. Voy a entrar acá al maestro de vendedores. Voy a elegir colaborador 1. Con cobrador puedo hacer exactamente lo mismo. Lista de precios. Nuevamente acá, esta es la lista de precios que va a tener definida en función a algunas de las características del cliente. Si es un mayorista, si es un kiosco, si es venta de salón, etc. Vamos a ponerle local. Y la condición de venta que vimos en videos anteriores de este mismo módulo es la forma en la cual yo le voy a vender a este cliente. Recuerden que la condición de venta define la fecha de vencimiento que va a tener la factura. Contado, siempre y cuando me fije acá que contado diga el 100%, contado es aquella venta que yo hago y me paga en el momento. Solo debería usarse contado para las ventas de salón, ventas ahí en el momento que me las paga. Después tengo cuenta corriente 7 y 15 días y tengo contado reparto, que no había hecho la aclaración, que en realidad contado reparto, si bien el título dice eso, no es un contado, es una cuenta corriente con un día de vencimiento y se usa principalmente cuando hago distribución para que la factura se genera en cuenta corriente y cuando vuelve el reparto saber si esa factura fue cobrada sí o no. En este caso le vamos a poner contado reparto y vamos a hacer coherente la lista de precios. Le vamos a poner lista interior, se supone que es una lista de precios de reparto. El resto de los datos son todos opcionales, ¿sí? Atendiendo a una cuestión puntual de los descuentos, fíjense que en este pequeño campo yo tengo una opción que se denomina bonificación. Bonificación es si yo voy a hacer un descuento siempre a este cliente. Es decir, si este cliente, el cliente prueba 2,
yo tengo con él pactado que siempre le voy a hacer un descuento de un 10%, no importa el comprobante que le genere, bueno, yo le pongo esa bonificación. Este tipo de bonificación son los descuentos que se ven al pie del comprobante, es decir, yo le terminé de hacer una factura por 1000 pesos, a continuación sobre esos 1000 pesos yo le hago un descuento de un 10%, es decir, que la venta es de 900 pesos, ¿sí? Si no lleva descuentos, directamente le pongo 0. Bueno, y voy a hacer una aclaración con respecto a esta opción que dice cuenta corriente, porque es muy importante. Esta opción cuenta corriente va de la mano de la condición de venta que le hayan definido al cliente. Si su cliente, por ejemplo, es un consumidor final que siempre va y compra en el salón, ¿sí? Ustedes podrían tener directamente, voy a tomar el atrevimiento de hacer lo siguiente, en vez de llamarlo cliente de prueba, podría llamarlo a este cliente consumidor final salón. ¿Qué significa esto? Este cliente consumidor final salón, no sé quién es, Juancito, Pedrito, Huguito, es cualquier cliente que venga y me compre y que cumpla con esta característica. Entonces ya no va a ser responsable inscripto, va a ser consumidor final. No hace falta un número de quit y como número de documento puedo ponerle un número ficticio. No hay problema. Hasta acá cumple las características de cualquier consumidor final, cualquier vecino que va y me compra a mí por mostrador, siempre y cuando yo no necesite identificarlo con un número particular, ¿sí? Ahora bien, este consumidor final de salón, le voy a decir que su condición de venta es contado. ¿Qué significa esto? Que le genere la venta, me pagó, le entregué la mercadería y se fue. En este caso, este tipo de cliente jamás yo lo debería habilitar para que le pueda vender en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, este cliente particular, consumidor final, que es un cliente genérico que abarcaría cualquier persona que no necesito registrar en el sistema porque no necesito saber su nombre, su dirección, etcétera, porque va, me compra y me paga y se retira, no debería jamás habilitarle cuenta corriente y siempre debería tener la condición de venta contado. Ahora bien, si volvemos al dato anterior, donde yo le voy a poner, lo voy a caracterizar un poco más, vamos a poner el famoso Juan Pérez, que en este caso don Juan Pérez es un monotributo y le vamos a poner un número de quit. El número de documento en este caso ya no me hace falta. Pero si me vengo acá, don Juan Pérez es un cliente del interior de mi negocio, donde yo estoy ubicado, o en mi misma ciudad, pero es un cliente al cual yo le voy a hacer, lo vamos a dejar la condición de venta, le voy a hacer reparto. Es decir, que este es un cliente que viene, me compra y queda en cuenta corriente, o viene, voy, lo visito, le tomo el pedido y posteriormente le envío la mercadería, pero siempre trabajo en cuenta corriente. En este caso podría optar por una cuenta corriente a 7 y 15 días o contado reparto o la que corresponda, ¿sí? Pero no es un cliente contado. Fíjense que le estoy poniendo una condición de venta que no es contado, entonces estoy obligado sí o sí a tildar esta casilla. Esta casilla habilita a que yo le pueda vender bajo esta condición o bajo estas condiciones de venta que son las cuentas corrientes, ¿sí? Si yo no tildo esta opción, cuando vaya a facturarla en el puesto de venta me va a decir que el cliente está inhabilitado para venderle en cuenta corriente y no me va a dejar generar el comprobante, ¿sí? Bueno, aquí inhabilitado en cuenta corriente, cuando yo lo tilde, se me habilitaron distintas solapas que, distintas pestañas, perdón, casillas, que son casillas informativas para yo poder definirle límites a esa cuenta corriente, para ponerle ciertos números o ciertos valores que me indiquen a mí, che, espera, este cliente está excedido en los importes que le está facturando, está excedido en los cheques que te va a querer dar, está excedido en su cuenta corriente, porque también esos van a ser parámetros que a mí me van a permitir indicar si el cliente está moroso, incobrable, etc. Por ejemplo, ¿cuánto
puede tener este cliente en cuenta corriente? Bueno, supónganse que este cliente viene, me compra y no me va pagando, entonces eso va generando cuenta corriente. Esa cuenta corriente, ¿hasta cuánto puede ser? Y supongamos que hoy en día puede ser, no sé, un cliente regular, le vamos a poner 100.000 pesos. Bien, lo segundo que me pregunta es si este cliente me va a pagar, al momento de pagarme esa cuenta corriente, ¿cuánto me puede llegar a entregar en cheques propios? Y si es que lo habilito, si él no me puede entregar cheques propios, le dejo valor 0. Pero si me puede entregar en cheques, le vamos a poner, no sé, vamos a poner 20.000 pesos en cheques propios. Y cheques de tercero, le vamos a poner, vamos a tratar de poner el mismo valor, 20.000 pesos. Entonces con esto yo he habilitado a este cliente a venderle en cuenta corriente y definirle ciertos límites que me van a servir a mí para poder controlarlo, que no se exceda de esos límites, ¿sí? Entonces, como ven, la solapa perfil cuenta corriente tiene mucha información importante para definirle en controles, en condiciones de venta, en listas de precios. Bien, vamos a la última solapa, que es contactos documentos, que acá simplemente me permite a mí agregarle, en este caso, más datos de contactos. Atención al cliente, el nombre de la persona, con su teléfono y con su email. Ya es una información extra, un agregado extra que puedo tener para la ficha de cliente. Lo importante y lo mínimo, lo esencial para poder dar un cliente son estas dos solapas: datos generales y perfil cuenta corriente. Vamos a dar grabar, confirmar la operación. Si todos los datos están correctos, fíjense, aquí al final de mi maestro de clientes tengo mi Juan Pérez con sus datos generados. Nuevamente, como el maestro que hemos visto anteriores, yo, si quisiera, podría exportar todos estos datos a un Excel, hacer los cambios necesarios y posteriormente importarlos. Más fácil aún es si ustedes van a comenzar la importación de clientes desde cero. Yo les recomiendo dar de alta primero un cliente a modo ejemplo, exportar ese cliente a una planilla de Excel y posteriormente cargar todo en Excel con el formato, copiando formatos de la planilla que tengo en el Excel, y posteriormente importarlos, ¿sí? Bien, esto fue el maestro de cliente. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.